este hermoso día y nos cuidan. Cuidan a los que no han llegado todavía. Cuídanos a llegarnos bien. Cuídanos a llegar bien. Que nos cuides para practicar bien, pero no hacer Para practicar bien. para no hacer cosas malas. Para no hacer cosas malas. Bendiciones para todos los amigos que nos ven a través de esta transmisión. Yo soy su hermano Amin, mi esposa Luisa, y somos los padres de Liam. Estamos en esta ocasión aquí para dar testimonio de la grandeza que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que esto sirva de motivación y de aumento de nuestra fe, de todo lo que Dios puede hacer en ella. La Biblia establece en el libro de Jeremías, en su capítulo 22, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos a todo el fin que esperamos. Para mí era un momento muy difícil. Éramos dos jóvenes ya recién casados, en busca de formar la familia, y un hijo tan deseado por nosotros, y ver que no llegaba era quizá algo traumante. Noches sin dormir, noches llorando, ver una película, era cosa que nos recordaba ese proceso de la espera de nuestro hijo, y no llegaba. Y para mí era angustiante porque ya yo venía de una relación un poco difícil con mi papá, pocos recuerdos, poca alianza con mi mismo padre, y me hacía yo anhelar tener un hijo, porque de verdad que tenía mucho para dar, sentía que tenía mucho amor, tenía muchas cosas para compartir con él. Quería que él tuviera quizá esa relación de padre e hijo que yo no tuve con el mío. No digo que mi padre era un padre malo, sino que los procesos de la vida no le permitían tener ese tiempo que quizá era un tiempo de calidad el que todo niño demanda. Recuerdo que en una ocasión veía una película, no me lo olvido, se llama Mil Palabras, con Eddie Murphy. Y yo creo que fue el momento más angustiante de mi vida. Sonrío porque yo sé que ya pasó, ya tenemos el fruto ahí, la felicidad de tener nuestro hijo. Pero esa noche lloraba al ver esa película, y mi esposa me preguntaba qué era lo que me pasaba. Era porque de mi memoria solamente tenía como recuerdo exageradamente feliz el día en que mi papá me llevó al complejo, desde Barrio México, que era donde vivíamos, hasta el complejo deportivo del Bajo Techo, a ver un juego entre los Titanes de Miramar y el Club Centro. Ahí comenzó mi amor por el deporte. Y yo deseaba y anhelaba tener mi hijo, porque quería enseñarle a mi hijo lo mismo que yo aprendí. Yo quería tener un hijo para llenarlo de esos momentos felices, de esos momentos de emociones que uno vivía. Pero ese era Amin y sus deseos. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para nosotros. Dios había establecido un diseño con hora y fecha. Y quizá esos momentos de desesperación y de angustia que yo vivía en ese momento, pues Dios lo iba a premiar para que yo apreciara el gran valor de tener un hijo. Luisa. Así es, pues como él acaba de contar, nosotros como toda pareja, claro está, deseamos tener un hijo. Pues nosotros teníamos alrededor de 3 años ya. Y estábamos preocupados porque pasaban el tiempo y nosotros no nos estábamos planificando, o sea, no estábamos evitando tenerlo, y no pasaba. La gente comenzaba a cuestionar, quizás no con malas intenciones, pero los comentarios de la gente, de para cuándo va a ser, que ya ustedes tienen tiempo, y nosotros con esa preocupación, hasta que un día decidimos ir al médico para ver si todo estaba en control. Pues ese día que acudimos al médico a hacernos una revisión general, lamentablemente dio a que yo tenía un mioma. No es que era imposible quedar embarazada, pero teníamos más dificultad, menos probabilidades. Entonces, esa noticia para nosotros en su momento fue un poco dura. Realmente en el momento nosotros lo que pensamos fue en que no vamos a poder tener hijos o vamos a tener problemas para tener hijos. El deseo de nuestro corazón era ese, poder tener un hijo.
Siempre como que ese fue mi ambiente y yo anhelaba en mi corazón poder tenerlo. Pues recuerdo yo un día, un domingo, estábamos en casa de mis padres y estábamos reunidos en familia. Y recuerdo que mi mamá hizo un comentario de que ella quería tener un nieto, que quién era que le iba a dar el nieto. Y esa palabra a mí como que me marcó. Y esa noche recuerdo que fuimos a cenar. Y en el lugar donde estábamos cenando, yo me quedé pensando y me puse a llorar. Y mi esposo me preguntaba que qué me pasaba. Entonces ahí yo le dije, es que me quedé así como que, ¿y será cierto que no vamos a tener un hijo? Y lo más lindo de todo es que al otro día me hice la prueba y dio positivo. O sea, en ese momento yo estaba embarazada y no lo sabía porque había llegado el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. O sea, nosotros pedimos las cosas, pero Dios es el que sabe en el momento que nos la puede dar, en el momento que nos corresponde. Nuestro deber es esperar confiadamente. Obviamente, como humanos, llegamos al momento de la desesperación. Así es. Llegamos al momento donde perdemos la esperanza, donde la presión social también nos impulsa a nosotros perder la esperanza. Pero siempre debemos estar confiados, permanecer en el Señor, en que su promesa es fiel. Amén. Y cuando Él da una palabra, sin importar el pronóstico, sin importar el diagnóstico, se cumple. Luego de la noticia, pues yo me la reservé porque quería darle una sorpresa, ya que teníamos bastante tiempo esperando, duramos alrededor de 5 años, justamente 5 años, esperando esa promesa. Luego de que me enteré, tenía la ligera sospecha. Cuando me hice la prueba, pues yo quedé impactada, yo realmente no lo creía, aunque en mi interior sentía que sí, pero no estaba totalmente convencida y dije, bueno, voy a hacerme una prueba de sangre para estar completamente segura, pues antes de dar la noticia. Efectivamente, una amiga me ayudó, hicimos la prueba, nos fuimos al laboratorio y cuando recibimos los resultados, pues yo fui muy emocionada a la tienda a comprar mi detallito para guardar esa sorpresita. Recuerdo yo que la envolví en una cajita con una notita. La cajita supuestamente tenía un pastel que le habían regalado. Vaya sorpresa. Oye, ese día terrible. Cuando llegó a casa, ese día llegó más tarde de lo acostumbrado. Sí, pero yo tenía muchas llamadas antes de que ¿cuándo tú vas a venir? Yo trabajando y ella, ¿cuándo tú vas a venir? Yo, pero espérate que no termino la sesión todavía. Yo estaba desesperada. Yo, bueno, no va a llegar el hombre. Al fin cuando llega, nada, él fue a recibir su bizcocho que le habíamos guardado y tremenda sorpresa, se llevó el caballero acá. Ver la manifestación de la promesa de Dios cumplirse en la vida de un hombre, de una mujer, es algo indescriptible, de verdad que sí. Realmente es aquí donde comienza todo. Luego de que fuimos al médico para confirmar de que todo estuviera normal. Recuerdo que en la sonografía, cuando la sonografista en su momento me estaba evaluando, no me dio como afirmación de que sí estaba embarazada, porque realmente no se veía nada. Yo entiendo que era porque estaba muy reciente, pero aún así fuimos al doctor. Cuando él lo revisó, dijo que era normal, que debíamos esperar un poco más. Nosotros quisimos esperar un poco más para dar la noticia, pero la emoción nos ganó. Y gritamos al mundo que estábamos esperando a un bebé. Pues luego de eso continuamos con nuestro proceso de rutina. Nuestro periodo de embarazo en mi primer trimestre fue difícil, ya que presentaba amenaza constante de aborto. Tuve varias licencias durante ese primer trimestre. Me enfermé, entonces fue un poco difícil porque tuve todas esas complicaciones y realmente nos decían no se aferren, que pueden ser que ustedes pierdan al bebé. Pues era una angustia fuerte para nosotros realmente. Después de esperar tantos años y que tú tengas la noticia de que tú quizás puedas perder a tu criatura, es algo difícil, es algo doloroso. Y realmente para mí fue un poco desesperante, pero decidí confiar en el Señor. Yo dije que si Él permitió que esa criatura llegara, pues Él iba a permitir que todo el proceso iba a terminar con bien.
Pues a pesar de las dificultades durante todo el proceso de embarazo, tuve más adelante otros problemas de salud. También fui afectada por el parásito, como le llaman al parásito del gato. Tuve sometido a un tratamiento fuerte para eso. Tosoplasmosis. La tosoplasmosis realmente. Tuve problemas con el colesterol alto. O sea, fueron varias secuencias de complicaciones. Al final tuve sometida a otro tratamiento. Fue como tratamiento tras otro. Todo era con tal de conservar a la criatura. Durante el proceso de embarazo, pues fui sometida a un medicamento para ayudarme a sostener o a mantener la criatura con vida. Luego entonces, ya finalizando el periodo de embarazo, recuerdo que faltaban unas cuantas semanas aproximadamente. Voy a mi chequeo general de rutina y el doctor me dice que debo hacerme unas evaluaciones porque había algunas irregularidades. Y bueno, pues yo acudo a hacerme las evaluaciones. Ahí él me dice que debo tomar una licencia, otra licencia médica, porque mi presión estaba muy alta, mi presión arterial. Por más que intentábamos estabilizarla, era un poco difícil. Y nada, pues yo tomo esa licencia. Recuerdo que también un día, una de las cosas que nos pasaron, camino al trabajo, tuve un pequeño accidente. Recuerdo que iba cosa muy rara, extraña, porque yo durante mi embarazo traté de cuidarme lo más que pude. No acostumbraba a tomar motoconcho. Pues ese día necesitaba llegar temprano y como cosa de la vida yo me monto en un motoconcho, cosa que no acostumbraba a hacer. Puesto que llegando al trabajo en la misma entrada ahí viene otro motoconcho y nos golpea de espalda y yo caigo. Lo primero que yo pensé fue en mi barriga. Yo agarré mi vientre y dije, Señor, mi bebé. Y yo me levanté, fui a revisarme si todo estaba bajo control. Llamé a mi doctor, entonces él me evaluó y gracias al Señor todo estaba bien. Lo único que debía era guardar reposo para poder continuar con el procedimiento. Bueno, para no alargarle la historia, en una de esas visitas, recuerdo que fui al médico, ya estaba de licencia médica por el tema de la presión, que estaba muy alta. Recuerdo que ese día voy sola, que no acostumbraba a ir sola. Mi esposo tenía que trabajar hasta tarde y ese día me tocó ir sola. Yo inconscientemente me estaba preparando para el momento, porque de hecho yo había organizado muchas cosas y voy a mi rutina, a mi visita normal como de costumbre, y cuando llego al consultorio, el doctor me evalúa. Siento que él está un poco preocupado, pero yo todavía estoy como muy ajena a lo que está sucediendo. Me medican, me toma la presión, me dicen que debo quedarme un rato más. Veo que él sale, hace algunas llamadas, entonces vuelve al consultorio a hacerme varias preguntas. Ya por las preguntas que él me está realizando, yo estoy sospechando que algo no anda bien. Bueno, pues entonces siempre yo quise tener un parto natural. Desde el principio ese fue mi deseo. Le pedí al Señor que me ayudara a completarlo, puesto que para mí ese siempre fue mi deseo. Una vez me dice él cuando entra de la llamada que si yo quería, que él sabía que yo quería dar parto natural, pero había una complicación que no los impedía, y era que ya mi presión estaba muy alta y yo podría tener una preeclampsia y que debía desembarazarme en el momento. Entonces que lamentablemente teníamos que acceder. Y yo, bueno, ahí comencé a ponerme nerviosa, comencé a llorar porque realmente no era lo que yo quería en el momento, pero dije que si era la opción, si era el plan de Dios, pues amén, teníamos que acudir. Entonces nada, yo opté por pedirle una oportunidad para llegar a mi casa, porque realmente yo estaba nerviosa, estaba asustada y yo me sentía muy preocupada. Me recuerdo que le dije al doctor, convenciéndolo, tratando de convencerlo, que me dejara llegar a casa por lo menos a preparar mi bulto y que me estaban esperando para una sorpresa que por poco no llego. Pero gracias al Señor pude llegar a casa, pude tranquilizarme. Él me dio la oportunidad de ir al otro día temprano y allá fuimos. Temprano nos recibieron y pues el 5 de diciembre a las 10:30 de la mañana nació Lian Eusebio Natea,
de 6,5 libras. Un niño hermoso, completamente a la vista, sano. Todos estaban enamorados de ese niño. Recuerdo que el pediatra que lo recibió estaba tan emocionado que salió a mostrarlo a todos los que estaban en el área. Y yo, wow. Nada más me dijo a mí, mira qué niño más hermoso y saludable. Todo un hombrezote. Fue un momento muy lindo realmente. Fue un momento muy emotivo. Ya cuando teníamos nuestra criatura en brazos, le dimos muchas gracias a Dios, porque a Él le plació que estuviera en nuestras manos, a pesar de los pronósticos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de las amenazas, a pesar de las enfermedades. Gracias al Señor teníamos a nuestra criatura en mano. Entonces ya luego de esto, nosotros nos fuimos a casa, luego de unos largos días, puesto que mi presión seguía alta, seguía inestable, eso podría afectarme de una manera fuerte, o sea, me tenían en observación. Realmente por el tema de la presión estaba bastante alta. Luego de que estamos en casa, pues duramos unos días con nuestra criatura en casa, muy felices. Yo ignorante al fin, primera vez que soy mamá, poca experiencia. No me percaté de que el niño comenzó a tomar un color medio extraño en su piel. Ya en la visita de rutina que hacen siempre cuando son recién nacidos, a los pocos días, ahí llevó al niño a su evaluación. Y cuando el pediatra lo recibe, su rostro, realmente él quiso disimular, pero su rostro me alarmó porque vio algo que no estaba bien. Entonces ahí acudió a hacerle unas analíticas. Cuando recibió los resultados, lamentablemente, eso fue un momento muy difícil para mí, porque realmente veía a mi niño tan inofensivo, tan pequeño, a tener que acudirlo a internar. Yo dije, wow. En ese momento yo lloré muchísimo, realmente me preocupé bastante, porque solamente de ver la preocupación en el rostro del doctor, yo dije que algo no anda bien. Entonces él nos explicó que el niño tenía la bilirrubina. El normal para esos niños era como algún 2 o 3, no recuerdo. Pero su nivel estaba muy alto, estaba muy elevado. Estaba en 14. Los que son médicos que quizás escuchen este mensaje, pues quizás van a entender de qué le estoy hablando. Él tenía la bilirrubina en 14. Ya estaba a punto de convulsionar. No había manera de que nosotros nos diéramos cuenta de que el niño estaba tomando otro color en la piel, porque siempre lo teníamos puestas ropitas amarillas. Entonces era un poco confuso. De verdad que sí, en ese momento yo sé que para nosotros los creyentes, como creyentes, es difícil no poner a Dios por encima de la vida de nuestro hijo, pero a uno le falla la fe. Es de humano, uno comienza a cuestionarse. A mí mismo me vinieron preguntas hacia mi Señor de decirle, pero Padre, tú no lo regalaste, no lo diste, ese fue tu regalo para nosotros. El hecho de que ahora el niño pueda perder su vida, cómo nos deja con nosotros contigo, toda nuestra confianza estuvo depositada en ti, tú hacernos vivir estos momentos felices para luego como arrebatarnos. Son cosas que van a venir o que vinieron a la mente de nosotros en ese momento. Y de verdad yo le digo a los hermanos que van a ver este video que aunque yo sé que es difícil no flaquear en su fe y no cuestionar a Dios, lo mejor es la confianza. Lo mejor es la confianza, porque recuerdo que en ese momento lo que me consoló fue, leí el versículo donde Abraham tenía que entregar a su hijo, luego de Dios darle ese hijo como primicia, y Abraham nunca perdió la fe. Eso fue lo que en ese momento me levantó y decirle, bueno Señor, yo confío en ti. Yo sé que de esta mi hijo va a salir airoso. Y qué sé, ahí el Señor fue haciendo su obra. En un proceso un poquito largo, yo creo que fueron más 15 días. 15 días. Duramos 15 días, el niño hospitalizado dentro de una máquina donde solamente lo podía sacar para lactarlo, para alimentarlo, y tenía que tener sus ojitos vendados, ya que las luces, si le daban directo a los ojos, podía quedar ciego. Sus partes genitales debían estar cubiertas porque también eso le podía afectar en un futuro.
Y fue duro realmente con tan pocos días de nacido estar en ese lugar. Yo también estaba todavía débil, recién cesareada, entonces, qué sé yo, fue un momento difícil, mi presión también estaba inestable, pero el Señor, a pesar de todo eso, me dio fuerza, porque realmente fueron unos días difíciles y humanamente mi cuerpo no lo iba a resistir, porque yo estaba de verdad en un estado muy débil y aparte que me sentía muy angustiada por ver a mi criatura en ese momento pasando esa situación. Y no presentaba mejoría y los días pasaban y yo, Señor, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora que sigue? Y orábamos y confiábamos hasta que, gracias al Señor, el pediatra decidió darnos de alta, ya que sus niveles habían bajado un poco, pero aún debíamos continuar con el proceso porque estaba muy alta. No era normal que él tuviera la directa y la indirecta. Eso nos decía el doctor, que ambas estaban altas. Entonces, el caso era tan extraño porque Liam siempre tuvo la particularidad de que era muy activo. Sí. O sea, él podía tener lo que sea y él siempre mantenía esa energía. Entonces, él no se le notaba o sea, que él tenía alguna dificultad, alguna enfermedad porque su cuerpo no lo reflejaba. Entonces, los doctores de hecho tuvieron una reunión junto con mi ginecólogo en ese entonces, el pediatra y varios doctores para analizar ese caso, porque él decía que Liam era un caso extraño por cosas que él reflejaba. Entonces nada, nosotros duramos ese proceso alrededor de un mes, casi un mes, dándole terapias con el sol y haciéndole pruebas temporalmente para ver cómo iban sus niveles de bilirrubina. Entonces recuerdo que luego estábamos ya saliendo del proceso de la bilirrubina alta. Señor, es bueno, sí. Cuando pasamos a otro nivel. Yo me río, pero miren, hermanos, esto es difícil. No hay que reírse porque ya uno pasó la prueba y uno entiende el gozo que uno tiene y vuelvo y repito, y siempre va a ser mi palabra. Ver que el diseño de Dios se establece en tu vida, yo creo que lo mejor, que cuando el propósito de Dios comienza a cumplirse, cuando la promesa que Dios te hace, tú comienzas a verla reflejada. Quizá el proceso sea duro en el momento, pero yo sé que el gozo va a ser mayor. Así es. De verdad que sí. Sucede que días después, el niño comenzó a presentar desmejoría, o sea, él comenzó a cambiar su semblante. Él comenzó a perder peso. Me decían que era normal para la etapa, que él todavía estaba muy pequeño. Él comenzó a expulsar todo lo que comía, toda la leche, él la comenzaba a vomitar. Yo comencé a preocuparme porque decía que no podía ser normal. Algo en mi interior me decía que algo no andaba bien. Algunas personas me decían, sí, los niños suelen hacer eso, suelen vomitar y eso es para ellos más adelante engordar. Y yo trataba de autocalmarme, pero sentía que en mi interior algo estaba sucediendo, algo no andaba bien. Y a medida de que pasaban los días, el niño se veía mucho más desmejorado, más flaco, más delgado. Quizás ustedes van a ver algunas imágenes por ahí, como él nació de una forma, pasó el mes y él retrocedió. Él estaba muy bajo de peso. Recuerdo que cuando lo llevamos a su próxima consulta, el pediatra nos dijo, él está bajando de peso. Pero nosotros pensábamos que era parte del proceso. Hay niños que se desarrollan de diferentes maneras. Entonces para mí, en ese momento entendía que era algo normal. Pero en mi interior tenía la inquietud. Recuerdo que le mandaron a hacer varios estudios para ver de dónde radicaba el problema, porque a pesar de que él tenía físicamente esa apariencia, él tenía ánimo, donde no debía tener ánimo. Entonces le mandaron a hacer sus estudios. Recuerdo que en la consulta cuando el doctor nos recibió, que nos dio los resultados, yo la única palabra que escuché en el momento fue cirugía de emergencia. Yo después de ahí, lamentablemente no escuché más nada. Yo me puse a dar gritos realmente, hermanos, porque un bebé ya con un mes y medio
casi 2 meses, faltaban unas cuantas semanas para los 2 meses, a tener que someterse a una cirugía que era de vida o muerte prácticamente, porque el diagnóstico que tenía era que estaba como el conducto donde pasaba el alimento estaba obstruido. Entonces, por eso era que le expulsaba lo que comía. Entonces, en ese momento, el Señor, gracias al doctor que nos puso en el camino, Él nos dio palabra de esperanza, de aliento. Nos dijo que Él también tenía un hijo que había sucedido, o sea, que había pasado algo similar cuando nació, y que Él le hicieron la cirugía, que todo salió muy bien, que Él de hecho podía recomendarnos a ese pediatra cirujano. Y yo puedo decir que Dios hizo un doble milagro en ese momento, porque recuerdo que cuando estábamos ahí, Él nos dijo que esa cirugía tenía un costo, un valor de 100,000 pesos. Nosotros solo nos mirábamos, porque ¿de dónde íbamos a sacar nosotros? Muy difícil. 100,000 pesos para el momento, o sea, era algo Que era 911. No, el mismo día que le hicimos la consulta, ese mismo día ya él quería, era el momento de intervenirlo, porque había perdido demasiado peso, y de pasar otro día más, pues, él hubiera perdido ya la vida. Estaba muy débil realmente. Luego entonces le comentamos que necesitamos pensarlo. En el momento era algo fuerte porque eran 100,000 donde nosotros no teníamos. Él estaba hablando con nosotros y nosotros estábamos analizando cómo íbamos a conseguir esos 100,000 pesos. Y realmente Dios obró de manera grande, y puedo decir que hubo un milagro financiero. ¿Por qué? Porque gracias a Dios que utilizó a ese doctor, y Él mismo nos vio, nos dijo: no se preocupen, yo lo voy a operar y no le voy a cobrar un peso. Ustedes van a ir a Santo Domingo, al hospital donde yo trabajo, y ahí yo me encargo de hacerle esa cirugía. Gracias al Señor que lo utilizó a Él, nos ahorramos esos 100,000 pesos que no lo teníamos. A Dios le plació que ese médico fuera un instrumento de bendición para nosotros, y le estoy bien agradecida. Le pido al Señor que cada día lo bendiga donde quiera que esté. Gracias a Dios, Él habilitó la sala, habló con los enfermeros en ese momento que estaban en el hospital para que nos recibieran. Nosotros fuimos en un taxi porque era algo que había que hacerlo ya. Entonces, allá cuando llegamos, nos recibieron muy bien. Lo duro fue que nosotros fuimos acompañados, habían personas que fueron a darnos apoyo moral, y lamentablemente pues no pudieron quedarse, ni siquiera lo dejaron pasar de la puerta. Entonces, como política, ese hospital tenía que no recibían a más de un paciente de una persona por paciente, y en su defecto, obviamente en ese momento se quedaba la mamá. Yo siempre he sido una persona que temerosa, realmente. Para mí fue muy difícil, porque yo estar en un lugar donde yo no conocía a nadie, donde yo no tenía contacto con nadie, a tener que quedarme sola porque no permitían que nadie más fuera, que nadie más estuviera ahí. Fue un momento muy difícil realmente, pero entonces había que proseguir. Al niño lo canalizaron. Necesitamos sangre urgente. El tipo de sangre que él estaba muy escaso. Dios proveyó para que la sangre apareciera. Tuvieron que transfundirlo antes de la cirugía, durante de la cirugía. Fue un proceso bien difícil realmente, hasta que entonces yo recuerdo que como no podíamos tener contacto con nadie más en ese momento, mandé un mensaje a los grupos de familia, a los grupos de la iglesia, para que todos intercediéramos, porque realmente era una cirugía de vida o muerte. Era una cirugía de vida o muerte. Él estaba muy débil, los pronósticos no eran favorables. Y yo les digo, hermanos, que yo nunca en mi vida
había visto tantas personas unidas orando por una criatura. Tantas personas que intercedieron, tantas personas que estuvieron clamando por la salud, por el bienestar, porque esa cirugía todo saliera bien. Yo en ese momento, cuando estaba allá, me encontraba en la sala prequirúrgica. Recuerdo que había una persona que me decía, porque humanamente uno le llega a su momento de angustia y de desesperación, y yo hasta ese momento no me había sentido tan frustrada. Yo decía, Dios mío, va a entrar a cirugía. Tengo miedo, realmente tenía miedo. Y alguien me dijo, no llores, mamá, que tú eres fuerte. Y yo soy fuerte porque el Señor me da la fuerza. Y yo sabía que debía ser fuerte, fuerte por mí, fuerte por Él. Y recuerdo que él estaban en el quirófano, duraron horas, y me escribían y me llamaban, y yo me mantuve pendiente, orando, pidiéndole al Señor que todo saliera bien. Y recuerdo también que alguien me llamó y me dio una palabra. Yo, Dios mío, Señor, gracias. Porque sentía que todas esas palabras a mí me daban fortaleza. Sentía que todas esas oraciones que todas esas personas estaban haciendo a mí me fortalecían. Y fue de verdad una experiencia inolvidable. Porque realmente yo lo sentí esa fortaleza que venía de parte del Señor. Y ya pues cuando pasaron las horas que me entregan al niño, antes de entregármelo, el proceso antes de todo, te ponen a firmar una hoja. Y yo recuerdo que mientras yo escribía, a mí se me saltaban las lágrimas, porque eso era como la garantía de que tú lo estás entregando y que si pasaba algo, pues no se hacían responsables. Y eso era algo como que era muy, muy, muy difícil. Luego de que traen al niño, me dicen que no me asuste, que él era normal, que él se presentara de esa forma, que era un proceso hasta que él volviera en sí, que era parte del proceso de la anestesia. Y yo lo veía a Liam tan pequeñito, tan frágil, tan inofensivo, con ese aparato ahí que no podía. Eso a mí me desgarraba realmente. Pero todo gracias al Señor salió bien. Ya luego de que nos dan la de alta, nos dan una serie de requisitos que debemos completar. El niño no podía comer como acostumbraba, era reducida la cantidad de alimento, era cada cierto tiempo, cada 30 minutos, y era un poquito nada más. O sea, el niño no quedaba satisfecho, pero no podía alimentar más de la cantidad que me habían indicado, puesto que esto le puede traer problemas. El doctor nos había dicho que él durante un tiempo iba a seguir vomitando, que no nos asustáramos, que eso era parte del proceso, y que cualquier cosa, pues que acudiéramos a la consulta. Nosotros nos mantuvimos alerta, dándole seguimiento, claro está, confiando en el Señor, y Él pudo rebasarlo. Llegó el tiempo donde ya yo tenía que integrarme a mis labores cotidianas en el trabajo, y lamentablemente yo no me sentía preparada. Voy a ser honesta, no me sentía preparada porque todavía lo veía muy débil, muy inofensivo, o sea, no me sentía tranquila dejándolo así como tan pequeñito, pero el Señor me ayudó a poder tomar la decisión y la paz y la tranquilidad de que él quedaba en buenas manos, quedaba bien cuidado. Pues luego de eso hubieron más situaciones en el camino, varios internamientos por temas de salud. O sea, la lucha fue constante, recibimos muchos ataques, pero gracias al Señor que Él nos permitió ver la victoria. Durante su primer año, le puedo resumir que tuvo 3 cirugías, un niño con apenas 1 año. Y fue difícil, le puedo decir que fue difícil, fue doloroso, no le voy a negar, pero gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos dio la palabra de que nunca nos iba a dejar, sin importar las adversidades que tuvimos que atravesar.
Nuestro hijo está bien, gracias a Dios. Podemos cantar victoria. Hoy tiene 5 años y es un adorador, un músico, no sé qué tantas cosas. Porque no hay un servicio en la iglesia que él no vaya, que él no deje de utilizar el micrófono para bendecir. Un gran orador. Un gran orador. Él no puede ver a alguien que esté enfermo, que él levanta sus manos y ora por ello. Y yo sé que el propósito que Dios tiene con él es grande. Y yo confío en el Señor. Nosotros confiamos y seguimos creyendo en que Dios hará cosas grandes. Y sin importar las circunstancias, sin importar lo que se levante, sin importar los ataques, nosotros seguimos confiando. No importa que Él se caiga, Dios lo levanta. Sabemos que Dios hará cosas grandes y seguirá haciendo, porque lo ha hecho otras veces. ¿Por qué no? Por eso yo les digo a ustedes que quizás estén pasando por algún momento, quizás hayan recibido algún diagnóstico no favorable, quizás estén pasando por una situación difícil. Como humanos nosotros flaqueamos, nosotros sentimos debilidad, nosotros sentimos desesperación. Pero ¿qué pasa con esto? Que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Él siempre está con nosotros sin importar lo difícil que es el proceso. Así que en este momento yo te digo que aguante un poco más. Amén. Aguanta un poco más, no importa lo difícil que sea la tormenta. Aguanta un poco más, que pronto la luz va a llegar a tu vida. No tema, confía en el Señor. Sí, cada momento difícil, a ti, amigo mío, que todavía no ha conocido de Cristo, que no decidiste acercarte a Él, no cargues solo esa carga. No cargues solo con ese problema, con esa dificultad. Acércate a Él. Asume la carga de Jesús, como Él lo dijo, que fácil es su yugo y ligera es su carga. Y verás un antes y un después en tu vida después de recibir a Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.